¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N. Como siempre le digo, pero hoy especialmente, mire, un programa para no perdérselo. Por supuesto, va a estar el análisis de los hechos de carácter político, social, económico que han tenido lugar en las últimas horas en la Argentina y también una mirada hacia adelante, rápida, concisa, sintética, sobre cuáles son los próximos pasos del gobierno, de la oposición política y entendemos también lo que va a pasar en el Congreso de la Nación también en los próximos días, porque el dato, creo yo, excluyente, por lo menos de esta jornada, es que el gobierno acaba de avisar que en el día de mañana se anuncia el envío del paquete de leyes, en principio es una, pero que podría nuclear otras más, vinculado a lo que se denomina la renta inesperada, que había presentado el gobierno. Bueno, se vencía de alguna manera el plazo que se había establecido. El gobierno acaba de avisar hace algunos minutos nada más que este envío se va a hacer a partir del día de mañana. Bueno, por supuesto, cuáles son las distintas consecuencias que puede llegar a tener esto, cómo se empareja con respecto a otros proyectos que ya están en tratamiento, el caso del fondo para pagar con recursos de la fuga de capitales aquello que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional. Pero rápidamente, muy rápidamente y conciso, un elemento que yo espero que atraviese todos los temas que vamos a hablar con las y los caníbales, plantel completo en el día de la fecha, y que referencia a eso que usted ve allí en pantalla, ¿no? ¿Qué pasa con la desigualdad? ¿Qué pasa con la economía? ¿Qué discutimos cada vez que discutimos de algo que tiene una variable macroeconómica? Pero al mismo tiempo, ¿en qué grado hay una correlación con respecto a la discusión por los derechos, ¿no? Y fíjese que hay algo sumamente interesante que ha tenido lugar en las últimas horas. Yo podría listarle una cantidad de hechos que tienen un carácter político enorme, desde las declaraciones del presidente de la Nación, recuerda la última semana, en dos oportunidades, prácticamente tratando de unificar criterios y de plantearle a la oposición política la verdadera grieta, que sin ninguna duda asume el Frente de Todos, pero al mismo tiempo, bueno, los 100 años de YPF, el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que para mí es relevante en materia de análisis y que vamos a tener esta noche, y además toda la secuencia, toda la saga que vino después y que terminó con el alejamiento de Matías Culfas de la cartera de desarrollo productivo. En ese contexto, en esta crisis global, en este escenario donde el precio de los alimentos sigue trepando y donde los salarios no alcanzan, no llegan a fin de mes, le pregunto, ¿qué discutimos? ¿Qué es lo que estamos discutiendo sistemáticamente? Y usted me podrá decir, mire, los derechos quizás, el acceso a tener un derecho, ¿a qué? Mire, a alimentarme, a poder transitar libremente por la Argentina, a la seguridad, a la educación pública, a la salud pública. ¿Y cuántos derechos más hay? Muchísimos derechos. Por eso sorprende mucho la definición que dio uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, estoy hablando de Carlos Rosenkrantz, la última semana en la Universidad de Chile. Tomo este dato porque va a atravesar todos los temas que vamos a discutir de aquí en adelante. A ver, señor director, si lo podemos ver. Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. A menos, claro, que restringamos qué entendemos por necesidad o entendamos por derecho aspiraciones que no son jurídicamente ejecutables. Bueno, hay varios elementos, ¿no?, en lo que decía Carlos Rosenkrantz. No me interesa tanto el personaje, no me interesa tanto, y usted va a decir, pero ¿cómo no le interesa? No, sí, por supuesto, lo vamos a discutir en instantes, pero no me interesa tanto quién lo está diciendo, aunque sí uno podría decir, bueno, nos interesa que es un miembro de la Corte Suprema de Justicia y que tiene un rol preeminente en la sociedad, que es garantizar justamente el acceso a mayores y mejores derechos. ¿De quiénes? Bueno, no importa, o en todo caso,
quizás lo que sorprende en este testimonio es que sí, pareciera que aquello que viene como una demanda de lo que se denomina o lo que este señor denomina el populismo, parece que es mala palabra y que son caros, son derechos caros, ¿eh? Son derechos que no miden cuál es el costo que está detrás. Pero claro, uno podría preguntarse muchísimo, por ejemplo, si los otros derechos, los que un sector de la política, pero también un sector de la justicia enaltecen, que son los derechos individuales, que son los derechos que apelan a la palabra libertad, si esos derechos no llevan un costo. Y déjeme decirle que sí, por supuesto que tienen un costo, que cada derecho individual que se ejerce, pero funcionalmente, en términos generales, todo aquello que apela al mote de la libertad de carácter individual, bueno, que tiene un costo de administración por parte del Estado Nacional, ¿no? Garantizar cada uno de los derechos tiene un costo, no es que hay algunos que tienen una determinada estructura económica detrás y otros que no. Y quizás esa es una de las discusiones. La otra es importantísima. El señor Rosenkrantz lo que hace es, bueno, despejar de la ecuación aquello que referencia a lo político o a la política en materia de derechos y también a la cuestión moral, ¿no? Y se centra en la economía y en lo económico y por ende en lo social. Y claro, uno podría decir, ¿se puede discutir lo uno sin lo otro? Realmente, sobre todo en un contexto como este, donde lo más básico, como es la energía y los alimentos, cada vez quedan más lejos de lo que son las reglas del mercado, de lo que es la oferta y la demanda, de lo que es el poder adquisitivo del salario. Uno podría discutir de derechos sin incorporar nuevamente esa aspiración que es la igualdad, lo igualitario, por lo menos como mínimo mitigar la desigualdad que genera el propio sistema económico. Me parece que no. Y quizás la trampa es empezar a discutir en eso que se está proponiendo. Por eso también quiero anexarlo a una definición del expresidente Macri que también dio en las últimas horas. Por eso nada es coincidencia en todo lo que estamos viendo. A ver, señor director. El populismo se ha transformado en una amenaza global. El populismo ataca a Estados Unidos, ataca a Europa, ataca a Asia, ataca a todos lados. Con lo cual, todos juntos, en estos foros importantes como el G7 y el G20, tenemos que construir ese relato. Y claramente tenemos que explicar a la sociedad por qué esto no funciona, porque esto realmente es pan para hoy, hambre para mañana, porque el populismo, ¿qué es lo que hace? Te regala un mejor presente hipotecándote el futuro. Entonces hay que debatirlo, que ellos han tenido siempre, es un relato muy potente el de ellos, porque regalar es siempre un relato atractivo. Entonces hay que pararse, y nosotros siempre hemos subestimado la importancia de tener un relato, de tener una narrativa propia, y eso es algo en el cual hay que trabajar. Bueno, por supuesto lo que está en juego es un escenario con muchos componentes, ¿no? De un lado los derechos, del otro cómo se hace para garantizar derechos en un marco de democracia, pero también de un sistema económico que es regresivo en todo el mundo y también en la Argentina. Y además cuando la evidencia es que cada día que pasa hay mayor grado de desigualdad en nuestro país, por mucho que le pese, por ejemplo, el gobierno del Frente de Todos, que lo tiene como un objetivo a cumplir, es decir, tratar de llevar adelante una inclusión de carácter social cada vez más importante. Bueno, la evidencia lo que muestra es que a pesar de eso, y lo que está pasando en el mundo también tiene un peso en resultados que no son para nada satisfactorios. Al margen, fíjese cómo cada uno de los hechos políticos de la semana tiene un punto de contacto en la discusión por los derechos, porque detrás de los derechos que hay, Rosenkrantz menciona la escasez como un elemento importante, pero claro, ¿qué es la escasez? O en todo caso, de lo que tendríamos que hablar es de cómo se distribuye aquello que ya existe, ¿no? Esa es una de las discusiones que para mí es importante. Estaba el expresidente Macri, el propio Fondo Monetario Internacional, lo que dijo Cristina Fernández de Kirchner en el discurso que dio, en el testimonio que dio en los 100 años de YPF, la advertencia que trazó en términos de que, miren, este es el plan económico, pero este plan económico podría frizar, podría congelar las posibilidades de ¿qué? De generar mayor inclusión de características sociales. Vamos a ver brevemente un pequeño informe de lo que fue ese día, los 100 años de YPF, del discurso de Cristina, y ya estamos de regreso para analizarlo. Hacía un diálogo muy impresionante, Néstor, donde hacía una clara diferenciación de lo que fue el proceso de privatización de desnacionalización, que son dos cosas diferentes. Que el YPF esté en manos del Estado no es garantía de nada, porque no todo es lo mismo.
En política no todo es lo mismo. Que pueda haber una YPF del Estado en manos de los que llaman estrafalarios a los que no quieren endeudarse. Puede existir que esa YPF queda en manos de los que piensan que es estrafalario que uno no quiera endeudarse. Yo estaré muy confundido, pero yo aprendí que eso es responsabilidad. Gobernar sin endeudarse es un acto de responsabilidad. Como le pasó a Irigoyen, ustedes saben que Irigoyen mandó un proyecto de ley para crear YPF al Parlamento y controlaba la Cámara de Diputados nada más, pero las provincias eran conservadoras y los conservadores 3 años estuvo con el proyecto de ley esperando que se lo aprobaran. No, ¿qué hizo? Decreto. La historia se construye también frente a las adversidades. Debemos definitivamente centrarnos en que gobernar es también administrar esas tensiones y hacerlo en favor de las grandes mayorías. Porque yo digo, el que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflictos, yo le recomiendo que se postule para la presidencia de Suiza. Pero acá en Argentina... En toda sociedad hay intereses que entran en tensión y la política significa resolver qué intereses se quieren defender. Hay quienes quieren defender los intereses populares, hay quienes quieren defender los intereses de unos pocos. A partir del año 2002-2003 hasta el 2011 triplicaron los dividendos. YPF Repsol llegó a constituir el 50% de los dólares que se giraban al exterior como dividendos y utilidades. Pero curiosamente, con nosotros habían triplicado la rentabilidad. Y si encima el endeudamiento es para que algunos pícaros hagan un juego financiero y se fuguen la plata, y no quedó ni un puente, ni una baldosa, ni un camino, ni una escuela, no quedó nada de todo lo que nos endeudaron, la verdad es que es muy trágica, muy trágico. Pero sé que la guerra pasará, ojalá termine lo antes posible, y sé que el mundo va a demandarnos lo que más tenemos: alimentos y energía. Bueno, vaya debate de alimentos y energía y las tensiones que se generan alrededor de eso. Bueno, como un primer elemento es reconocerlos, ¿no? Que están o que no están. Para Cristina Fernández de Kirchner están omnipresentes estas tensiones. Me parece que es algo importante. Señor José Manuel Ubeira, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, me dijeron, ¿cómo fue la frase, Úrsula? A Ubeira, que se lo lleva el viento. Se lo lleva el viento, a Ubeira. O sea, una definición literaria, o hay algo más. Y debe ser este tema de la ascendencia española, ¿no? Es un país realmente que te conmueve vivir acá, ¿no? ¿Vos decís que te conmueve, que te enoja? Sí, o sea, me enoja, me crispa, pero fundamentalmente lo que pasa en Argentina en una semana, como diría la presidenta, en Suiza no te pasa en un año. Entonces, claro, este tipo de cosas generan, como debe pasar a todos los que estamos acá presentes, opiniones y compañía, ¿no? Pero esta fue una semana particularmente, digamos, interesante a partir de estas, digamos, manifestaciones del vicepresidente de la Corte Suprema en Chile y, de alguna manera, todo este reencuentro con el tema de YPF, que me parece que dejó blanco sobre negro determinadas cuestiones entre el presidente y el vicepresidente, que hay un discurso mucho más claro, más sensato, más ganador de la vicepresidenta que el del presidente. La verdad, el presidente no calienta a nadie, ¿no? Pero esa frase ya la habías dicho en el programa pasado, es un poco polémica, pero lo que digo es polémico el término. ¿Pero el presidente tiene que competir con la vicepresidenta en materia de discursos? No. No, lo que tiene que ofrecerse como el que tiene la lapicera para sacar adelante la Argentina. Entonces, digamos, uno le tiene que exigir mucho al presidente, porque cuando uno es presidente está para que le exijan las 24 horas del día, 365 durante el año. Entonces, bueno, nada, lo que se nota es que estamos a un año de prácticamente que mude el cambio de gobierno
y recién ahora nos acordamos de toda una cuestión generada en el tema de ampliar la Corte. Y yo no me acuerdo de qué es lo que pasó y si desapareció esa famosa convocatoria que hizo a los notables juristas y resulta que eso quedó en agua de borrajas. Y la verdad que la justicia está igual o peor a lo mejor que lo que estaba antes, porque ellos también están mirando la veleta y están anotándose para otro tipo de cosas. Entonces, digamos, lo que viene por delante es muy grave, porque si esto realmente no se endereza en los términos que se tiene que enderezar, la Argentina tiene varios flancos abiertos para tener un desmadre importante. Y lo que yo remarco es que, digamos, en Cristina Fernández claramente hay una definición y en el presidente hay fulbito. Natalia Salvo, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches. Doctora. Muy bien, ahí Ubeira me criticó la lapicera justamente porque no funcionaba. Y bueno, sí, está bien. Cualquiera podría criticarlo, yo también, Digo, si no funciona, ¿para qué sirve una lapicera? Bien. Pero hablando de lapiceras, de Mauricio Macri y su odio visceral hacia lo que denominan populismo, y también lo que dijo el vicepresidente de la Corte Suprema cuando habló en Chile de la fe populista. Me parece que hay una conexión. Primero, que el vicepresidente de la Corte habla como político y militante y no se expresa con una grave crisis institucional que eso genera como un juez de la Corte. Y después, que de alguna forma transparentan este discurso de que hay derechos que no se pueden cumplir. Y los derechos que no se pueden cumplir justamente por una supuesta escasez son los derechos económicos, sociales y culturales de las grandes mayorías. O sea, es una coincidencia, justo son esos. Y lo que más me preocupa es que la fe populista la lleva al plano superempírico, no algo que no tiene realización, conjuntamente con Mauricio Macri, que siempre denosta lo populista. Y la verdad que, no sé, por lo menos leería un poquito a Laclau y se daría cuenta que el populismo no es nada más ni nada menos que una lógica de construcción política para las mayorías. Bueno, la cuestión sería distinta. Me parece que desde los distintos sectores, tanto el judicial como el político o como sus tribunales económicos, se intenta vaciar a lo político y a las demandas de las mayorías y su legitimidad. Y como decía recién Ubeira, no se vienen buenos tiempos en ese aspecto si seguimos abrevando en ese tipo de discursos. Úrsula Vargas, buenas noches. ¿Cómo estás, Julián? Sí, también tomo el guante de lo que dijo el vicepresidente de la Corte Suprema, que me quedé pensando yo, ¿no? Si, por ejemplo, no pagar ganancias, que es un derecho o una necesidad. No pagarla. Y por ejemplo, ¿no? Que quienes son miembros de la Corte, es el derecho a él de no pagar, o una necesidad que tienen. Pero sí, les faltó decir también, ¿no? Además, los pobres son muchísimos y los ricos somos poquitos, así que defendemos las minorías, ¿no? Ahí está la cuestión económica, entonces. Digo, me parece que... No, pero me parece un hecho gravísimo. Sabíamos todos a quién representa esta Corte. Esta Corte, y desde que tengo memoria, las Cortes que estuvieron en nuestro país y que avalaron golpes de Estado, pero me parece que el hecho de la verba, ¿no? De decirlo... tiene para mí una importancia institucional supina. Sí, pero avanza, me parece que no se puede tener una Corte así. Me parece que estamos todos los ciudadanos y ciudadanas a merced de un partido judicial que claramente también detesta el populismo, a todo lo que es nacional y popular, y que entonces no nos brinda ningún tipo de garantía, llegado el caso, a una última instancia frente a la Corte Suprema. ¿Qué va a considerar este hombre? ¿Cuál es mi derecho o si no es un derecho? Digo, me parece muy, muy grave y me parece que hay que tomar cartas en el asunto, y me parece que si no es a través de ponernos de acuerdo en el Congreso, como le mencionó la vicepresidenta el día que celebraron los 100 años de YPF, mencionando a Irigoyen, bueno, también están los DNU. Avanza la derecha, Liliana Gendel, buenas noches. Muy buenas noches. Avanza la derecha en el mundo, avanza la derecha. Nosotros siempre un poquito mejor lo hacemos eso. Hay como, yo creo, a diferencia de la crítica, creo que en la Argentina las cosas se hacen siempre un poquito mejor. Entonces la derecha también avanza un poquito mejor. Avanza mejor. Y, claro, y con más facilidad. Escuchaba a Rosenkrantz, recordaba el 2x1, recordaba cómo se metieron en la Corte y recordaba a Melconian el domingo pasado diciendo basta de derechos adquiridos.
Unidos. Esta es la mesa de trabajo de Larreta en este momento para la economía que viene, en el caso de que Larreta ganara las elecciones. Avanza la derecha y avanza la derecha también con los derechos de las mujeres. Avanza la derecha con esta corte que es misógina, es machista, es patriarcal, con jueces y juezas que miran para otro lado, y esto también es la corte. Es decir, son 4 personajes cortesanos, aristocráticos, que no pagan impuestos, que ganan una fortuna y sobre todo que no sienten que tengan que dar explicaciones de sus actos. Creo que eso es gravísimo en cualquier democracia, Julián. Es decir, no podríamos, más allá de esta corte en particular, que es detestable, creo que ya no, una democracia sólida no debería tolerar que alguien que ejerce una función en algún momento no deba dar explicaciones por sus actos. Deben dar explicaciones por lo que deciden y hacerse cargo. Ahora, ese azaroso tiene que ver con la intervención del azar, que uno escucha en la misma semana a Mauricio Macri, al vicepresidente de la Corte Suprema. Vos mencionabas recién los planes de los equipos económicos. Todo pareciera indicar que hay una discusión en marcha, pero que esa discusión tiene que ver con los derechos, y que los derechos son caros y que los sectores populistas son los que más están acostumbrados a pedir. Entonces, digamos, dejémoslos a un costado porque son los que más piden finalmente. No, pero ¿por qué piden? Pero ¿será porque tendrán menos derechos que el resto? No, piden porque el peronismo les enseñó que tienen derechos, por eso nos odian. Estamos en un mundo además cada vez más desigual, en donde la necesidad de que un Estado intervenga a través de sus 3 poderes para compensar esas desigualdades preexistentes cada vez se hace más necesario. Entonces, tiene que formarse una narrativa para que las subjetividades primero no supongan o sostengan que no tienen derecho a esos derechos porque son muy caros y se instala esta famosa lógica sacrificial. Bueno, tenemos que dar un poco más. Yo escuchaba a Macri que decía que el populismo te da un buen presente y te hipoteca el futuro. Bueno, ellos exigen sacrificio en el presente y también hipoteca en el futuro. Bueno, es un tema muy importante que vos mencionás, porque siempre Juntos por el Cambio, toda la derecha siempre habla como de la tierra prometida, ¿no? Hay que pasarla horriblemente, pero va a venir el cielo y la vas a estar bien. Nunca te habla de una solución de la actualidad para vos, para tu familia, para tus amigos, sino de que, bueno, sangre, sudor y lágrimas, como estuvieron diciendo también la semana pasada, para un futuro mejor. Y quiero dar un ejemplo muy claro de lo que hace esta Corte. El único que cumplió fue Moisés. Sí, y no está chequeado. Y no sabemos, y no está chequeado, pero se lo podemos mirar chequeado. Pero no, un ejemplo muy grande, me parece que está bueno mencionarlo, es cuando el presidente de la Nación sí les brindó un derecho, nos brindó un derecho a todos con el tema de un servicio esencial de las telecomunicaciones. Bien. Bueno, hay quien se metió, la Corte Suprema, a decir que no. A favor, obviamente, de las grandes corporaciones como el Grupo Clarín. Señor Pedro Peretti, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo va? Bueno, hay que inscribir en este debate general la denuncia contra Feletti. Acaba de ser denunciado por 2 conspicuos miembros de Cambiemos en un hecho que tiene que retrotraernos a muchos años atrás. Cada vez que se intenta destruir al Estado, se va por la Secretaría de Comercio Interior y se criminaliza a los secretarios de Comercio Exterior. Pasó con Mazorín. Y una política genuina de 1987, que es intervenir en el mercado de avícola, importando pollos, sufrió una cantidad increíble de fake news. Un personaje nefasto de aquella época que era Albamonte, un excomisario de la Policía Federal, después de venido en diputado, alquiló un elefante y puso el nombre de todas las empresas públicas ahí. Y después se paseaba con un pollo gigante de Telgopor enfrente del Congreso de la Nación. ¿Qué significaba eso? Significaba que había que atacar al Estado y destruir al Estado para producir la mayor transferencia de política económica que se produjo. ¿Qué está pasando hoy? A Feletti está pasando lo mismo, lo están atacando por los fideicomisos. Nosotros estuvimos el jueves con el flamante secretario de Comercio de la Nación, tuvo el grupo de producción y trabajo, estuvimos ahí con estaba Hugo Yasky, estaba Baradel, estaba Walter Correa, y tuvimos una larga charla respetuosa entre compañeros, muy dura. Se le reclamó al secretario de Comercio que use la lapicera, y bueno, y nos garantizó que la política de fideicomiso iba a seguir y que iba a ser una política realmente dura con los grupos económicos, que esperemos que se cumpla, Todos le reclamaron ahí que se termine la dulzura y que abramos otra puerta. ¿Otra puerta con qué? Que lo analizamos después para que siga Amado, con YPF Agro, que es un buen artículo que publicaste vos hoy en Ámbito y que tenemos algunas cosas para aportar. Muy bien, Amado Boudou, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, hoy el programa tendría que durar 2 o 3 horas. Bueno, todavía nos queda tiempo. No, porque son muchos temas y se van ampliando más con la participación de cada una de las compañeras y compañeros. Pero ya, para empezar por el primer video que pusiste, ¿existe la fe populista? Puede ser. También se lo pone una fe aristocrática y colonial. Eso es lo que estaba en el discurso del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que dicho por otro lado, quiso poner una pátina intelectual citando a Rawls. Pobre Rawls, si se enterara de la cita que eligió, más banal, más vulgar. Vivimos en un estado de escasez. La podría haber encontrado, digamos, en el Villiquen. Sí. Pero bueno, había que citar a alguien importante y eligió a Rawls. Pero esto, ¿por qué es importante? Primero, marcar que detrás de cada necesidad hay un derecho. Pero tanto las necesidades como los costos, me impresionó mucho el uso de la palabra costo, claro, que eligió, ¿no? Insensibilidad al costo. Bueno, él es insensible a la vida humana. O sea, vos podés ser sensible al costo, insensible a la vida humana, o viceversa con la fe populista. Entonces, esto se une mucho con la vida de las argentinas y los argentinos. Muchas veces dicen de qué temas se están hablando, no tienen que ver con la agenda de la sociedad. Para empezar, poco menos tiene que ver con la agenda de la sociedad que la boleta única, ¿no? Así que eso también es una definición política. Pero, ¿con qué tiene que ver esto? Mirá, en la Argentina se dice que cuando los precios de los bienes que exportamos son bajos, esto es una desgracia para la Argentina. Y resulta que ahora nos vienen a decir que cuando los precios de los bienes que exportamos están a la alza, también es una desgracia para la Argentina. Entonces, acá lo que hay que mirar es el entramado institucional, las decisiones de política económica y social de los distintos gobiernos y qué impacto tiene esto en la vida de los argentinos y argentinos. Por supuesto, el contexto es muy importante, pero sobre ese contexto hay que tomar decisiones. Y hay que tomar decisiones a partir de un debate franco y de buena fe. Por eso me parece muy importante tanto la presentación del presidente y la vicepresidenta en esos 100 años de YPF, que también es un hecho, como decía Pedro, muy relevante, pero el resultado con el que termina saliendo Culfas. Mira, yo en el 2012 empecé a hablar de los machos del off. Le hace mucho daño a la política en general y al campo nacional y popular este asunto de ser más vivo, hablando con los medios por detrás y siempre criticando a un compañero o compañera de gabinete o peor aún, alguien que está un escalón más arriba. Es muy importante cómo lo resolvió el presidente Alberto Fernández, es muy importante la valentía de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque una cosa es vos fíjate que se pretendía que no hubiera debate constructivo y propositivo discutiendo en programas como este, y resulta que al mismo tiempo se estaba socavando al propio frente con un debate sordo, escondido, que ni siquiera era un debate, sino que era realmente una conducta muy triste y muy incorrecta. Uno puede pensar, esto es una pregunta para todos, que detrás de cada uno de los eventos de carácter político, y ahora vamos a YPF Agro, que me interesa particularmente, se esconde esta especie de discusión permanente con respecto a la puja distributiva. Digo, cada uno de los hechos de carácter político, la discusión, lo marcaba recién Amado, la salida de Culfas del gobierno en algún punto, ¿tiene que ver con eso? ¿Tiene que ver con dos formas de concebir la economía, más allá de las cuestiones que marcaba Amado, que es, bueno, utilizar el off the record, utilizarlo mal, utilizarlo para cuestiones que obviamente podrían zanjarse en una mesa de discusión? Digo, pero al margen de eso, ¿hay un hilo que recorre todo? A mí me parece que lo que fue lo de Culfas y que deja en evidencia realmente es que hay funcionarios que no funcionan, funcionarios todavía del macrismo. Tengo entendido que justamente YPF Agro lleva a la cabeza a un macrista. Debe haber excepciones, porque siempre la excepción hace la regla, pero todo lo que venga desde Juntos por el Cambio siempre fue en contra de las necesidades del pueblo. Lo demostraron en 4 años de gobierno. Digo, estamos hablando sobre algo que sabemos, no una hipótesis. Por suerte ahora sí están diciendo lo que van a hacer, que en menos de 100 horas, o ni bien asuman. Nos hicieron comer una estafa electoral cuando dijeron pobreza cero, no vamos a sacar el fútbol para todos, los jardines, esto, lo otro. Bueno, ahí nos comimos la curva. Ahora están diciéndolo permanentemente, cada vez Macri además más pegado a lo que es la ideología de Milei, y me parece que sí, que dentro del frente de todos, y eso también duele un poco, ¿no?, para todos los compañeros y compañeras. Yo veo mucha unión, a pesar de los dimes y diretes desde Juntos por el Cambio, que no se abandonan, se pelean, pero no se abandonan. Y me parece que el frente de todos
cuando logra estar en el poder o cuando cae del poder, abandona a muchos compañeros y compañeras que ayudaron a que pudieran estar en el gobierno. Así que yo celebro también la decisión del presidente de enseguida agarrar la lapicera, después de mucho tiempo, y pedirle la renuncia a Culfas. Un Culfas que, recordemos, fue también el que le puso palos en la rueda a nuestro Feletti. Sí, porque ese es nuestro héroe. A nuestro héroe Feletti. Hemos tomado propiedad de Feletti en algún momento. Perdón, Feletti, pero de verdad que le mandamos un beso enorme. Estamos en contacto permanente. Es el que le dieron un escarbadiente para salir a pelear tipo ¿no? Contra los molinos. Si quiere volver puede, ¿no? Acá Cañuelas. Todos pueden mandarle un mensaje porque nos está viendo esta noche. Yo estuve hablando con él. Queremos. Feletti, sos bienvenido, por supuesto, en Caníbales, ¿no? Está claro, bueno. Va a haber una gestión en la semana. Es un original. Sí. No, es breve lo mío. Creo que sí, que la puja distributiva, esa tensión, en que es un antagonismo irreductible en esta forma de producción capitalista, está siempre presente. Sucede que creo que en el seno del Frente de Todos estaban aquellos que creían en la teoría del derrame, también en términos de distribución, y aquellos que no, en donde el tiempo, porque la gente, digámoslo, acostumbra a comer todos los días, y un día que pasa más y una necesidad insatisfecha es muy importante y trascendente, con lo cual no es el eje de hoy el espacio, sino en el tiempo también, que es muy importante en términos políticos. Y me parece que esa fue la gran diferencia en términos distributivos. Gallego. Sí, yo acá en el programa, creo que 2 programas atrás, me preguntaba en voz alta, retóricamente, ¿qué hace el señor Culfas? Bueno, parece que se dedica a hacer el off, porque la verdad que después lo demás de la gestión, nada. Y Zapatitos Blancos, o sea, Vélez, tampoco realmente sé qué es lo que hace. O sea, yo la verdad que... No, pero a ver, José, si uno mira el programa del Ministerio de Desarrollo Productivo, uno veía que Culfas trabajaba en distintas cuestiones, la energía, la producción de alimentos, digamos, la verdad que la agenda fue importante la que llevó adelante. Ahora, uno podrá discutir, bueno, eso, ¿hacia dónde estaba direccionado? ¿A fortalecer el sector externo? ¿Quiénes participan del sector externo? ¿Quiénes ganan? Y en todo caso, si no ganan mucho, si está muy concentrado, ¿no habrá que distribuir una parte? Si tu programa económico es de una determinada manera. ¿No fue eso la crítica de Cristina Fernández de Kirchner durante los 100 años de YPF? Por eso, digo, ¿qué hace el señor Culfas para beneficiarnos a todos los argentinos? No, por eso. Beneficiar siempre beneficia en un sector. Pero creo que hay otro tema. A ver, Amado. El derrame. Sí. Es una versión de este lado de la teoría del derrame. Yo me acuerdo una vez Néstor Kirchner, charlando de estos temas, me dice, ¿viste la teoría del derrame cómo es? El vaso se empieza a llenar, y cuando se está por llenar para derramar, vienen de arriba con la pajita y hacen... y no quedó nada en el vaso. Porque, además, hasta el nombre es horrible. Hasta el nombre es horrible, ¿no? La teoría del derrame, ¿qué es? El conjunto del pueblo se tiene que quedar con lo que se cae del vaso. Claro. Y el vaso lleno es para 3 o 4. Bueno, esta es la visión Rosencrantz de la vida. Claro. Hasta la imagen es horrible. Es horrible. Me gustaría incorporar a la discusión de la política, más allá de la cuestión económica particularmente y de la distribución, la cuestión ideológica y política. Incorporemos también al radicalismo y a las izquierdas, porque en definitiva me parece que a la hora de tomar las decisiones de la democracia, todos juegan un rol y todos negocian en el off, en la fake news. Yo conté que lo vi a Campana el otro día y dijo algo que me encantó, que es, no es verdad que hay 2 modelos de país. Hay un modelo de país y la colonia. Gallego. Sí, ya que nombraste a Feletti, primero de todo saludarlo cariñosamente. En segundo lugar, quiere decir que su gestión fue buena porque fue denunciado. ¿Pero por qué se lo denuncia Feletti? A ver. Para que nadie más se atreva a hacer las cosas que modifican la correlación de fuerza. Y se lo denuncia por el tema de implementar los fideicomisos y haber favorecido a una empresa que ingresó al fideicomiso. Es lo mismo como se lo denuncia Mayra Mendoza, es lo mismo con todas las denuncias que hay en torno a qué. En torno a que tratar de castigar a quienes intervienen, a quienes buscan que el Estado regule, a quienes intervienen favoreciendo a los sectores populares y utilizan al invento a los machos del off, que es un invento de el compañero Amado Vudú, sí, reconozcámoselo. Además, si le sumamos una justicia que además representa el mismo partido, la verdad que es amedrenta a cualquier persona que quiera... Mira, hay una frase que decía, ¿quiénes son los funcionarios que no funcionan? Bueno, aquellos que no están en ningún diario. Bueno, cuando vos ves que hay un funcionario, por ejemplo Moroni, ¿vos sabías que hay un Moroni en trabajo? ¿Es el ministro? Sí. No, yo googleé porque no... Claudio. Creo que sí, creo que Claudio, sí. No tengo ni idea de qué hace.
Pero justamente quienes son tapa, quienes son noticia, quienes están permanentemente en los medios, son los funcionarios que funcionan. Cuando uno no sabe dónde está, qué está haciendo, bueno, me parece que está jugando para A nada. ver, vamos a escucharlo un minuto. Vamos a escucharlo a Máximo Kirchner, que me parece pensé que a interesante. Moroni. No, vos sabés que de Moroni no te... No, yo quiero decir algo si puedo, si me dejan participar y jugar. Todos pueden. Lo escuchamos a Máximo y después viene Nati. A ver. Ha sido la negociación y el resultado de la negociación con el Fondo Monetario. Nadie se enteró, hasta que se enteraron las personas que se tenían que enterar primero, obviamente, era el presidente. Hubo un solo trascendido. Nada, porque hay que ser responsables en esto. Entonces muchas veces algunas personas que nada les costó, y que así como no muestran su voz en los off, tampoco la mostraron durante el macrismo, nos terminaron haciendo mucho daño, por particularidades absolutamente personales al conjunto. Y costó muchísimo, muchísimo. La cantidad de compañeras y compañeros perseguidos, encarcelados, que se abancaron, que fueron al frente, de lo que sufrió nuestra gente en términos generales, de lo que sufrió ese compañero, esa compañera que lo echaron de su laburo en el sector público porque le miraban en Twitter o en Facebook o militaban en tal o cual organización, merecen mucho más respeto de muchos funcionarios cuando van a hablar en voz. Natalia. Lo voy a conectar con lo que dijo Máximo. Máximo habla de la primera oleada de despidos, la famosa grasa militante, recordarán que iba en sintonía con el discurso del Estado grande, ineficiente, elefantiásico. Pero también habló de compañeros y compañeras detenidos, encarcelados por esta práctica de persecución. Y Úrsula recién mencionó a Moroni y su absoluta ausencia de la agenda política. Déjenme decirles que actualmente hay muchísimos dirigentes sindicales perseguidos con este nuevo movimiento de empresarios antibloqueos, con las nuevas terminales también académicas que proponen manual de buen sindicalistas en seminarios jurídicos, contrariando ni nada más ni nada menos que la libertad sindical, que es un derecho humano fundamental, en donde entra todas las acciones sindicales, medidas de acción directa, etcétera. Nadie cuestiona el lockout patronal. Y hoy en día hay jueces y juezas y fiscales que imponen prisión preventiva a dirigentes gremiales, es decir, pretenden, y tienen un sector de la justicia que lo hace, volver a un mundo preindustrial. Y el Ministerio de Trabajo está justamente para velar por el cumplimiento de toda esa normativa. Yo no escuché ningún pronunciamiento del Ministro de Trabajo de la Nación. Y me parece preocupante en ese sentido. La última vez que lo escuché creo que dijo que los salarios le ganaban a la inflación. Ahí se cerró nota. Y una cosita no para decir con el tema de también de la ausencia de los diarios que hablaba Úrsula. Hay que ver quién señala también. Le sacaron una tapa a Mayra Mendoza, que tuvo que volver a desmentir esa situación. Y la persiguen y la estigmatizan, creo, muchos también por su carácter de mujer, pero también por su eficiencia en la gestión. Y esto lo digo porque me consta por vecinos que amigos, conocidos que viven en Quilmes y que lo dicen y reivindican su gestión. Entonces, también adhiero a lo que decían de hay que aplaudir, no, vos Gallego, hay que aplaudirlo porque lo denunciaron. Pedro, sí. A mí lo que me llama la atención en todo esto es que uno entiende que el Frente de Todo es una coalición y es lógico que en funciones de gobierno estén personas que no son kirchneristas. Ahora, lo que uno no logra entender es cómo hay anti-kirchneristas en funciones de gobierno que llegan con los votos kirchneristas. Eso es una cosa media inexplicable, ¿no? No tiene demasiada explicación. Porque uno ve, cuando uno ve el armado, los dos funcionarios que se van del gobierno, son dos funcionarios que se van por hacer off contra la vicepresidenta. Digo, ha habido muy poco celo en eso, en preservar esa unidad y ese buen clima que tiene que existir en toda coalición de gobierno. Porque si tu vocero y tu ministro estrella son los tipos que están haciendo operaciones contra la vicepresidenta, que es la dueña del paquete político y la que te nomina, me parece que alguien no leyó bien de qué manera
se armó esto y de qué manera se llegó a la presidencia. Mencionabas a funcionarios del gobierno de Macri, y esto obviamente no hay por qué relacionarlos directamente y decir que esto es algo negativo. Ahora, lo que llama mucho la atención es que aquellos que han tenido un paso por determinado tipo de función, bueno, en este caso por una empresa que tiene un carácter público-privado como YPF, en este caso YPF Agro, y cuando uno revisa cómo ha sido la gestión de YPF durante los años de Macri, ahí sí llama la atención. ¿Por qué? Sí, bueno, porque no son los mismos objetivos que tiene hoy YPF. Sí, pero ahí hay una cuestión con el tema YPF Agro. A ver, vamos a mencionarlo. ¿Quién está a cargo de YPF Agro? Que es Nicolás Winchell, es el gerente de negocios de YPF Agro. Es un ex Monsanto, 9 años pasó en Monsanto antes de ir a YPF. Ahí está, ustedes lo tienen en imagen. Y de alguna manera es parte del interrogante de, bueno, ¿cuál es la función de YPF Agro? Y si en todo caso YPF Agro ya no es la llave para muchas de las cosas que estamos hablando, ¿no? Si no puede cumplir un poco el rol de aquella Vicentín que en algún momento parecía que se iba a estatizar y después no. Mirá, cuando se hizo el proyecto, que hay que reivindicar a Anabel Fernández Agasti, que era un excelente proyecto, ¿por qué? Porque maridaba Vicentín con YPF Agro, lo maridaba en el proyecto. ¿Por qué lo maridaba? Porque YPF Agro es un jugador bastante importante, no mucho, debe comercializar alrededor de 1.200.000 toneladas, que no es mucho en el negocio agropecuario, pero tampoco es poco. ¿Y por dónde comercializaba ese 1.200.000 toneladas? La comercializa por el puerto de Cargill. ¿Y sabe dónde está instalado el puerto de Cargill? Que es una cosa de esas parábolas que tiene la historia, que es extraordinaria. Está instalado el puerto de Cargill donde se dio la batalla de Punta Quebracho. La batalla donde le derrotamos definitivamente a los ingleses y los franceses 7 meses después de la vuelta de obligado. En vuelta de obligado perdimos, en Punta Quebracho ganamos. Ahí donde se hizo la batalla, en ese sitio histórico, está enclavado el puerto de Cargill, que fue uno de los principales operadores en contra de la expropiación. Ahora bien, el tema de que YPF Agro no juegue otro papel, es una responsabilidad política. Porque en su momento, cuando se cayó de Vicentín, yo participé de alguna manera, se lo comisionó a Gabriel Delgado, que ahora está trabajando en el ICA en Brasil, para que armara la intervención de YPF Agro en el mercado de exportación y de alimentos de la República Argentina. Bueno, eso se cayó por una decisión política, porque lo de Winchell es igual lo que pasó con el RUCA, con Marcelo Rossi, que tuvimos durante 2 años, el tipo que controlaba el registro único de la cadena agroalimentaria, un tipo de Macri y de Echeverre. Digo, pero no son los responsables. Acá hay una responsabilidad política central que yo creo que es la que tiene que determinar. Mirá, vamos para allá, necesitamos una empresa que intervenga y eso no ha estado. Amado. Es clave esto que está señalando Pedro y que venían señalando, porque es el rol del Estado y son las herramientas del Estado. Mirá, yo pondría como ejemplo lo de ANSES. ANSES fue un organismo creado para desaparecer. En tiempos de Menem, como se había puesto el sistema jubilatorio privado, se había privatizado el sistema jubilatorio en la República Argentina. ANSES fue donde fueron a parar todas las cajas jubilatorias y asignaciones familiares, pensando que muy prontito eso no iba a existir más porque todos los jubilados iban a ser privados. ¿Está bien? ¿Quién era el gerente de ese ANSES residual? Horacio Rodríguez Larreta. Horacio Rodríguez Larreta. Entonces, era un ANSES para exterminar. Cuando viene el gobierno de Néstor Kirchner, ANSES pasa a ser una herramienta formidable de distribución del ingreso, logrando no solo que 3,5 millones de personas se sumen al sistema jubilatorio en la Argentina, sino el federalismo que tiene eso, porque los jubilados no están en Córdoba 720, los jubilados están en cada rincón de nuestra patria. Entonces, distribución del ingreso, federalismo de verdad, instrumentos del Estado que funcionan para llevar adelante políticas públicas. Imagínate si se hiciera un proceso similar con YPF Agro. YPF Agro puede ser una empresa que incorpore tecnología, que incorpore prácticas de comercialización a favor de que queden los recursos en la Argentina. YPF Agro puede ser un instrumento para modelizar sistemas de crédito y en definitiva puede ser un instrumento para mejorar los horribles niveles de concentración que tiene este mercado. Entonces, ahí está la decisión estratégica. Las macropolíticas son importantísimas. A mí me gustaría que haya retenciones más fuertes, me gustaría que estén segmentadas
Me gustaría quizás que se incorporara un impuesto directo a la tierra, porque después está el problema entre los productores y los dueños de la tierra. Entonces, toda la carga no puede ir sobre los productores. Parte de esa carga tiene que ir sobre aquellos que alquilan su tierra. Pero estas son las cuestiones macro. Cuando un país se convierte en nación, necesita instrumentos de gestión, y muchas veces son micro. Y en este caso, yo creo que tener una herramienta de la potencialidad de YPF Agro, comandada por alguien que seguramente piensa lo contrario, seguramente piense más parecido a Rosenkrantz o a Macri, es muy complejo para los resultados que se pueden obtener. Claro, por eso me parecía que el elemento Rosenkrantz está gravitando en todo, ¿no? Por eso quería al principio ligarlo a todo, ¿no? Y no es una cuestión de personas, es una cuestión de intereses y de ideología. Porque no hay cuestiones técnicas en estado del vacío. Pero mirá vos cuando se hace una política distinta. Junto con los 100 años de YPF se cumplieron los 10 años de ITEC YPF, que es una confluencia de la producción con la ciencia y la técnica, que se hizo, fíjate qué casualidad, en la época de Cristina. Y fíjate quién la hizo, Roberto Salvarezza, que Cristina le rindió un merecido homenaje el otro día ante todo el mundo. Y hay que rescatar, mucho hay que rescatar, el discurso del presidente de YPF, de Pablo González, porque fue un discurso formativo e informativo. Ojalá tuviéramos muchos funcionarios públicos de esa talla. Lili. Quiero volver al disciplinamiento, sobre todo por esto que estaban comentando todos, Pedro, Amado. No podría haber disciplinamiento sin un sistema judicial que o mire para otro lado o opere y actúe avalando el disciplinamiento. Y esto se ve en todas las áreas. Se ve en el ejercicio de la política partidaria, en aquellos que se animan a oponerse, pero también se ve en los sindicatos. Lo decía Natalia, es decir, en aquellos sindicatos donde alguien puede decir otra cosa, rápidamente surge la amenaza. Se ve en la amenaza a las defensoras de los derechos humanos. Se ve en el disciplinamiento contra psicólogas, abogadas, abogados que trabajan en el tema de los derechos. Hoy allanaron la casa de una periodista, en unos días va a ser el Día del Periodista. ¿Cuál fue el grave pecado de la periodista Manuela Calvo? Acompañar la denuncia que hicimos aquí el domingo pasado sobre la niña abusada, que el gobernador Quintela parece ser que no se entera que en La Rioja está sucediendo esto. Esto es disciplinamiento. Vos me preguntabas en el inicio, ¿avanza la derecha? Sí, avanza la derecha con el disciplinamiento que se da de la mano con el sistema judicial. Si el sistema judicial funciona como funciona en todas las áreas, no solo con los cortesanos, no hay democracia posible. Dejemos de fingir que vivimos en una democracia, porque donde no hay un sistema judicial adecuado, la democracia está fallida. Es una ficción, aunque votemos cada 4 años o cada 6. Lo que dice Lili también es importante, porque hay impunidad. Se sella la impunidad en la persecución judicial, que yo digo es la última faceta, porque se procura, ¿no?, esta impunidad, valga la redundancia, en aquellos que perpetraron esa persecución. Mauricio Macri fue si los jueces visitadores de Olivos, de la Casa Rosada, fueron sobreseídos, a contrario de lo que había dado en evidencia el medio El Destape, con los más de 7.000 archivos existentes digitales. Bueno, el juez Martínez de Giorgi lo que dice es que no hay posibilidad de comprobar esa situación. La fiscal, de todas formas, Mangano, obviamente apela a esta situación, pero digo, todos vimos, han reconocido ellos mismos las visitas que estuvieron por fuera de lo que fue la famosa discusión del Código Procesal Federal Penal. Hay reglas que los jueces deben cumplir, que deben ser y parecer. Bueno, aún así, con toda esa obviedad, esa obscenidad, estos jueces resultaron sobreseídos. Sí, más el sobreseimiento de los hermanos, de los hermanos de Macri, que también, sumémosle, ¿no? Ambos fueron sobreseídos, perdón. No, por favor, Lili. Va a arrancar la semana, presten atención, con un raid mediático, porque bastante daño le hizo también Culfas con este off al Frente de Todos. Claro. Cuando se denuncia que Techín tiene los metales en Brasil, y entonces, bueno, que van a empezar a hablar de corrupción, van a empezar, uno de los proyectos más importantes energéticos que lleva el Frente de Todos va a ser atacado mediáticamente
ya sabemos por los periodistas serios, objetivos y coso. Creo que hay que plantearnos como sociedad un tema que me parece que es muy importante. Porque son muy objetivos. Son pero vos estás hablando del periodismo independiente. Súper independiente. Como Carolina Lozada, por ejemplo, Martín Tetaz, ¿vos te referís a eso? No, yo me refiero a los periodistas que ya conocemos. Pero... Tengo un regalo para vos. No, pero espera, que quiero decir una cosa y después me regalás. Tengo un majul para regalarte. Lo busqué en la semana para traértelo. ¡Qué ternura! Sos re lindo. No, me voy a poner colorado. No. Bueno, pero me parece que como sociedad, a mí me parece que hay algo que sí sucede. Me parece que hay por un lado hay un clarísimo antiperonismo, y por el otro, yo no creo que exista alguien fanático de votar a Macri. La verdad que no me lo puedo imaginar. Puede haber pero uno, sí, dos. Úrsula, ¿cómo que no? Me parece el 40% de la sociedad. Pero Macri no es Macri por Macri. Macri representa, y gracias también a la UCR que le dio todo el territorio, un tipo de ideología. Y a mí me parece que sí, me parece que como sociedad tiene que quedarnos claro, y por ejemplo cuando aparecen los Milei, que refuerzan además esta ideología liberal, pero vieja, vetusta, que nos tenemos que plantear, si vamos a querer, y entendiendo esto, y le hablo también mucho a la izquierda, que lamentablemente a veces me vota hoy con Milei y con Espert, que me parece que nos tenemos que plantear que sí hay dos caminos. Uno es el camino del vicepresidente de la Corte, sin derechos, sin ampliación de posibilidades para los argentinos y argentinas, representando una minoría muy chiquitita de multimega millonarios, no vos que tenés un chalet y un auto que se autopercibe rico y que no estamos hablando de esa gente. Si no, esto también lo trabaja muy bien la derecha. Yo tengo campo, no entro, ¿no? Vos tampoco entrás, aunque tenés campo, tampoco entrás, Peretti. Estamos hablando de muy poquitas familias con los mismos nombres que manejan siempre el que poder. Entraron en el pago del impuesto. 14.000 son. 14.000 personas. Por eso, que entraron en el pago del estamos impuesto. hablando de muy poca gente. Pero vos fíjate, Úrsula, esto que estás señalando, ¿no? Para Rosenkrantz, ¿dónde entra el costo de la tasa de interés de las LELIQ? ¿Dónde entra ese costo? Para Rosenkrantz, ¿dónde entra el costo del sistema financiero? Pero eso es una necesidad. Pero Amado, es Rosenkrantz el que tiene que garantizarle. No, yo digo porque tomó pero digo, decisiones ¿cuál es la políticas? función? Pero no hay una función de un ejecutivo, no hay un legislativo. Que lo que estamos esperando es No, pero están discutiendo modelos de país, porque él no habló como juez, habló como político. Hizo definiciones políticas. Es muy importante señalar esto, ¿no? Gallego. Sí, yo creo que, aparte, digamos, más allá de la discusión sobre las palabras de Rosenkrantz, que pueden ser más o menos afortunadas, pero en última instancia son legítimas porque es lo que él piensa y es su ideología, cosa que obviamente lo piensa un 30 y pico o 40% de la sociedad, más o menos. O sea que, digamos, dentro del pluriescenario de la República Argentina, Rosenkrantz representa una facción. Ahora, el trabajo de él, porque el verdadero laburo de Rosenkrantz es que es el guardián de la Constitución Nacional, o sea, es uno de los interpretadores de la Constitución Nacional. O sea, hay 4 interpretadores de la Constitución Nacional, que ahora hay una mayoría armada por 3, pero bueno, son 4 en total. Y uno de los párrafos importantes de la Constitución Nacional, que seguramente no entra en lo de Rosenkrantz, que es el preámbulo de la Constitución Nacional excita en la Constitución Nacional a promover el bienestar general. Los artículos 14 bis de la Constitución y compañía no es ni más ni menos que una representación de lo que es la extensión de derechos. Entonces, digamos, sostener como abogado que promover al bienestar general no puede ser representado por esa frase de Eva Perón es haber, de alguna manera, perdido de vista la esencia de la función para la que él está allí. Entonces, no sorprende de ninguna manera que la Corte, por ejemplo, se meta a resolver los problemas a Rodríguez Larreta en materia de pandemia. No sorprende que la Corte dicte el 2x1. No sorprende porque, digamos, los derechos de los tipos que mataron durante la etapa de la dictadura pareciera que de alguna manera deben ser expurgados rápidamente para la concordia general, ¿no? Y lo que se hizo fue una aplicación de justicia. Entonces, es una interpretación del derecho, de la que yo personalmente tengo grandes dudas. Nosotros, el derecho es una ciencia social, que yo le criticaría lo de ciencia, es una aplicación social que tiene límites. Pero lo que más me molestó de esa conferencia es el bastardeo de la palabra populismo. Exacto.
porque la conferencia se llamaba Derecho y Populismo, ¿no? Bueno, del derecho más o menos creo que la ciudadanía y lo que nos están escuchando tiene un poquito de idea de qué se trata. Pero el populismo hay que darle valor y sentido a las palabras. El diccionario de la Real Academia Española define populismo como la tendencia política que pretende atraerse a las clases populares. Claro. Digo yo, ¿dónde está el delito? Claro. O sea, cuando la gente me dice, el tipo es populista, y yo digo, ¿y qué otra cosa puede ser? Porque si no es populista, digamos, tiene que ser socio del Jockey Club. Digo, lo digo bien, no lo digo con... No, bueno, pero la derecha es muy astuta en eso, en marcar al populismo como si fuera un insulto, ¿no? Y que una persona horrible, oscura, que solamente quieres ir a robarle a los ricos para darle a los pobres, los planes, las aguaches. Barack Obama, en su momento determinado, yo recuerdo un discurso de él, donde dijo claramente de que el populismo no significaba de ninguna manera un descalificante, sino que los gobiernos tenían que, supongo que el diccionario inglés debe ser más o menos parecido en cuanto al concepto, tenía que ser atraer a la masa. Pero la Corte Suprema, la Constitución de los Estados Unidos, de Norteamérica, no habla de promover al bienestar general, dice algo todavía más grave, promover la felicidad de los ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces, que un hombre que está formado en derecho, que tiene estas cuestiones, ideológicamente vaya a descartar el tema de necesidad y derecho... Por el costo. Por el costo. Lo que está hablando es que el costo es una decisión política. Pero pasa que también ellos y el costo es lo que ellos dicen. Es que ellos no necesitan las masas para gobernar, ni al pueblo para gobernar, porque manejan las minorías. Pero con la pata de la justicia, con la pata de las grandes empresas y de las grandes fortunas de este país desde que lo conocemos. Que digo, no es la primera oportunidad que un cortesano dice esto sobre los costos y demás. En el año 1993, con la Corte de la Mayoría Automática, hubo un fallo en materia laboral y de solidaridad, que fue Rodríguez con Embotelladora, en donde claramente en los considerandos de ese fallo se dice que no se puede extender la responsabilidad a una empresa de bebidas muy conocidas, de las obligaciones de esa embotelladora, una persona que tenía más de 20 años de antigüedad y se quedaba sin indemnización, porque eso iba a aventar las inversiones en el país. ¿Quiénes habrán sido los abogados, no? Claro. De la firma. ¿Por qué, Amado? ¿Cómo? Pero digo, ahí está la Corte específicamente pronunciándose. Y hay algo que dijo Ubeira que es muy importante. ¿Cómo se divorcia primero los intereses populares de lo que es el concepto de derecho? Porque esto no puede suceder que no se defienda de manera férrea los derechos populares, vos teniendo un interés objetivo al respecto. Y eso tiene que ver también con la cosmovisión del derecho como un discurso no de poder, como algo objetivo. Por eso el corolario de esto es que si es cierto que hay una fe populista, y es muy hermoso que lo sea, lo que se lo opone es la fe aristocrática y colonial. Claro. Somos populistas. Sí, bueno. Y lo llevamos con orgullo. Pero creo que además en el uso de las palabras, esto que señalaba con la Real Academia Española en relación al populismo, incorporemos también el concepto de libertad. Porque esta semana lo tuvimos a Milei hablando acerca de que una es libre de vender sus órganos, por ejemplo. Entonces, ¿de qué libertad estamos? De la libertad de ser pobre, de la libertad de vender mis órganos, porque como soy pobre, la única posibilidad que tengo es vender... o vender mi útero o alquilarlo, dándole hijos, ahora lo llaman subrogado, y en realidad no es más que la explotación de los cuerpos de mujeres pobres para que las mujeres que no pueden tener hijos lo hagan. Mirá, Aquí o en Ucrania no tiene importancia. O vender el hígado o el riñón, porque como no tengo para comer, a Milei eso le parece fantástico. Ahora, perdón, el aborto no le parece fantástico. Eso parece que ya no es mi cuerpo. Lili, a ver, para que lo vean todos, porque no sé si todos quienes nos están mirando en este momento están al tanto de lo que estamos discutiendo. Javier Milei y una definición en el marco de lo que se supone que es la libertad de mercado, que yo agrego entre paréntesis es la legitimación de la desigualdad, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. A ver, señor director. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Digo, ¿cuál es el punto? Mi primer propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo? Si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo, porque el motivo que fuera, digo, ¿cuál es el problema? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida?
Si es su vida, si es su cuerpo, es su propiedad. Y vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? También podés elegir que Morirte si de querés hambre. morirte. Y claro, No, es que obvio. Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre? A Sinceramente. ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se le eso, dé la pero vos gana. sinceramente decís, en esa situación, una A persona... ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente lo Digo, hace trabajar Marx lo 18 eligió, horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran. Bueno, son los grandes éxitos, Sí, ¿no? Que vienen uno tras del otro. esta semana metió derecho, 3. El derecho a vender los órganos, Sí, a morirse de hambre. y la venta de armas. Fíjense, en un detalle, supermercado, la venta de armas. un detalle que no es menor. A medida que pasan las semanas, nosotros lo dijimos ya hace 2 o 3 semanas, cada vez es más grave en términos morales, ya directamente, la discusión que se propone. Y además es bastante burda, porque él identifica el concepto de libertad y la agota ahí con la libertad de mercado. No hay otra libertad posible. Y eso es el capitalismo en su fase de creación de subjetividad al extremo. Quiero agregar ¿No? algo No muy como importante de economía. los dichos de Milei. ¿Por qué no es que él hablaba del derecho de morirse de hambre porque sí? Porque me senté en la vereda y dije no como más. Sino que viene relacionado a no ser explotado. Es decir, lo que le estaba diciendo Milei es que vos podés ser libre de elegir estar trabajando en el campo, juntando limones por 18 horas a 1.000 pesos, parece una barbaridad. Bueno, con eso vos comerías, te comprás un pan y algo. Bueno, y la libertad que tenés de decir, bueno, no, yo he explotado, no, entonces me muero de hambre. Digo, no es que solamente el derecho de morirse de hambre, sino viene relacionado muy fuertemente con el capitalismo y con la esclavitud, lo que está planteando Milei. Pero son falacias todas. Mirá, primero hay una falacia operativa. Él dice, ¿por qué el Estado te va a regular algo? ¿Y el derecho de propiedad quién lo regula? Claro. ¿Quién regula el derecho de propiedad si no es el Estado? Entonces ahí hay una falacia operativa severa, porque para eso hay policía, hay sistema judicial, hay un montón de leyes que regulan el derecho de propiedad. ¿Estaría de acuerdo en que no esté regulado? Y además tiene un costo, Amado, ¿o no? Por supuesto. Claro, porque parecía que el costo es nada más de los otros ¿Estaría de derechos. acuerdo en que no esté regulado el derecho de propiedad, Milei? Porque eso sería... Entonces ahí yo sí le creería. Habría que Primer preguntarle tema. si- Segundo tema, la cuestión conceptual. ¿Es posible que haya libertad en un mundo de desiguales? No. Las relaciones de poder que ejercen unas y unos sobre otras y otros hacen que la libertad no sea posible en un mundo que no es de iguales. Claro. Entonces, Habría que ver si- la primer libertad es la libertad de un ser humano a no tener miedo del día siguiente no poder comer. Esa es la primera libertad. Muy bueno. Y eso solo puede existir en un mundo de iguales. Eso es así. Sí, habría que ver si el riñón él lo vende con IVA o sin IVA. Porque... Pero Milei no tiene éxito en que nosotros estemos discutiendo hoy semejante barbaridad, digamos, bueno, no es exitoso en pero- eso. Está bueno que se no es discuta. exitoso, yo me parece que no. Hay que discutirlo, decís Sí, vos. porque es el límite. Es Claro. el límite del sistema, de es realmente Estás en la la dictadura del frontera de la capital, brutalidad. patriarcal y depredador del medio ambiente. Pero Amado, yo estoy seguro, te sentás en el auto hoy, ponés la radio a la noche y se está discutiendo como algo más de la agenda periodística, digamos. No hay un marco como le estamos poniendo nosotros. Pero es peor que Alto, pase digamos. por goteo y no te enteres. No, y además... Sí, yo no sé si es... Yo la verdad que tengo mis dudas si es normal darle los minutos de aire que le dan a Milei y al debate de este tipo de ideas. No, Porque normal no es. Lo que hay- pasa es que atrás de Milei hay, Bueno, hay pero un gran el, poder, tema, ¿no? el tema es que había un viejo pensador liberal que decía que él no pedía castigar las ideas, sino aquellas que ya eran notoriamente un fracaso. Refiriéndose al negacionismo, por ejemplo. Si vos sabés que el nazismo pasó lo que pasó, bueno, no hay que ponerlo a la consideración de la opinión pública. Es una responsabilidad nuestra también del campo nacional y popular no darle ese espacio. Me parece que desde ese punto de vista, Milei te carga todos los días la canasta llena de basura. Te la pone todos los días. Ahora, ¿cómo y haces nosotros para no darle el tenemos que espacio? poner la canasta llena de flores. ¿Sabe por qué?
Porque Pedro, nadie da lo que no tiene en el corazón. Pero a ver, estamos poniendo a Milei en un lugar, como es un rara avis, que de pronto todo el mundo le abrió la puerta porque es brillante. No, hay un marco social para eso. Bueno, y a eso nos estamos refiriendo. Está sobre representado en los medios de comunicación, está claro. Lo construyeron en los medios de comunicación. Está construido en los medios de comunicación. Pero además ni siquiera va a ser una opción electoral. Perdón, Amado, la pregunta es, Padre decía, no hay que darle lugar. ¿Cómo haces para no darle lugar con la concentración obscena en los medios hegemónicos, donde Milei es el rey y está construido con un sentido político concreto? Lili, no es inocente. Esa es una buena pregunta. Los mismos que no, pero esa pregunta, desde mi humilde visión, tiene un sentido muy importante, que es correr el margen de maniobra del PRO. Pero mirá lo que pasó en la elección de Francia. Tampoco es un dato menor lo que sucedió, creo que ayer hoy, con Morales. Hay un hilo de Twitter donde ya la UCR dijo el límite es Milei, al mismo estilo que cuando dijo Alfonsín el límite es Macri. Los tenemos, a ver. Y Macri cada día más cerquita de Milei. A ver, Úrsula, los vemos, el hilo de tweet y de Morales, y ya vamos con Natalia. Bueno, ahí está, Macri, bueno, esto viene a cuento de que Macri había criticado el populismo de Irigoyen. Claro, o sea, en la línea se critica todo, Evita, Irigoyen, ya van cayendo todos, parece mentira. Está bueno porque por lo menos hablamos de historia, ¿no? Que aparte no les gusta, al PRO no le gusta la historia. No les gusta historiar. Por lo menos ahí sacaron a Irigoyen de la caja. Bueno, y yo no llego a leer. Estimado Mauricio Macri, vivir de la grieta no es el camino, menos aún generar otra grieta en Juntos por el Cambio atacando a la UCR, como lo estás haciendo últimamente. No es momento de peleas entre políticos. Estamos frente a una situación muy difícil para el país y para los argentinos. Este es uno de 12, pero vamos a leer pocos, ¿no? No, vamos a leer un par nada más. Cuando dice no es momento de peleas entre políticos, no se refiere a políticos de otro partido. Como presidente de la Unión Cívica Radical, no puedo dejar pasar tu última descalificación sobre quién fue el primer presidente electo por el voto popular, dejando atrás décadas de fraude y corrupción. Tengo un Macri para regalarle a todos. A ver, señor director, lo escuchamos rápido. Porque esto se combina, estas autocracias, con el populismo. Y el populismo tiene una pasión por regalar la energía. Es una pasión. O sea, ¿qué importa? Regalo, todo gratis. ¿Y qué hacen cuando se les acaba los recursos? Empiezan a imprimir dinero. Cada vez más dinero. Que al principio también es muy lindo. Es la misma sensación que me decía un expresidente, que la morfina. Al principio es maravilloso, hay más dinero. Después viene... Todos ya sabemos, la inflación, y te roba todo lo que te habían dado y crea más y más pobreza. Y tal vez Argentina, que siempre ha sido de innovar, lamentablemente hace varias décadas para mal en política, fue uno de los lugares donde primero arrancó, primero con Irigoyen y después con Perón y Evita, que fueron muy conocidos en el mundo. Bueno, pero además habla de la pasión por regalar energía. Señor dolarizó las tarifas. Pero además, pero por favor, este señor no solo que no subió 3000% las tarifas de luz. Y además dice, después ¿qué hace? Bueno, ese es el que nos endeudó con el FMI. Pasión por una para que no haya cantidad de plata que no. Él sí hace eso cuando no ha regalado nada a nadie y además regaló las termoeléctricas, regaló las de Timbú, regaló 3 termoeléctricas a su amigo del alma. Yo no puedo creer que tenga el tupé de seguir hablando ser vivo. No, pero me parece que acá el tupé, reitero, insisto, el sistema judicial se fuga una fortuna y levantan el dedito y nos endeudaron por 100 años y salían a la tele. Yo soy una señora mayor y recuerdo, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no lo recuerdan, cuando salían a decir que no es nada, que nos endeudaban por 100 años y nadie dijo la inflación. Entonces me parece que este señor hable de Perón y de Irigoyen, que eso puede ser anecdótico. Me alegra que Morales le conteste. De paso le decimos a Morales que tiene una presa política, que sería muy bueno que, ya que le importa tanto la democracia, Milagro Sala está esperando su libertad, y muchas compañeras de la Tupac. Es un entre paréntesis. Quería decir una línea, ¿no? Si Irigoyen levanta la cabeza y ve que el defensor es Morales, pide el defensor oficial antes que lo defienda Morales.
¿no? O sea, pensar claramente que Morales puede ser una persona que gesticule como integrante del centenario. Bueno, pero eso no habla del ataque Exacto, de Macri. Eso te iba a decir, eso habla de la ausencia de la agenda también política en este sentido. Fíjense que estamos hablando de Irigoyen y estamos hablando de conceptos de libertad preindustriales, eso era lo que quería decir. Pedro hablaba de las ideas que son francamente un fracaso. Y esto era lo que se debatía cuando la jornada laboral duraba 16 horas desde la Inglaterra de mediados del siglo XIX, en las primeras revueltas, en donde realmente el trabajo infantil, el trabajo de mujeres, las jornadas eran extensísimas y algunos tipos que los colgaron directamente por pelear por esto. Nosotros tuvimos la Semana Trágica, la Patagonia Rebelde, y acá un compañero, que están todos viendo el programa, me apuntaba, por supuesto, abogado acá, Claudio, gracias por ese apunte, porque es verdad, artículo 75, inciso 23, el progreso económico con la justicia social. Es decir, con inclusión. Sí. Entonces, nada, creo que son discusiones que vienen de la mano de la ausencia también de ciertas medidas en términos distributivos. Bueno, pero lo que dice Nati, me parece que los Milei del mundo lo que hacen es también corrernos el foco de atención, ¿no? De lo que hay que debatir y que realmente es importante en nuestro país, en otros países seguramente también, la comida en la mesa de cada argentino y argentina, cómo llegar a hacer eso, debatir estas políticas y terminamos a los gritos con los Milei, los experts que pegan tiro, bala o tiro, con Arieto diciendo que entra a la provincia con metralladora. Entonces, me parece que nos distraen de un debate político porque justamente ellos no pueden dar un debate político porque su política es obvia y ya la vivimos hace 2 años atrás. De lo que decía Lili, tenía mucha razón. A Milei no lo construyen en los medios, lo construyen fuera de los medios. Es parte de una estrategia política que la ponen y que nos ponen todos los días acá para que nosotros estemos enfocados en ese debate. Es una distracción. Que es un debate que no tiene nada de rebelde ni nada de nuevo. Es retrotraer a la Argentina al siglo XIX a favor de las corporaciones. Claramente. ¿Qué rebelde de qué? Lo dijo muy bien el otro día Kicillof acá. Cuando dijo, bueno, mira, la discusión es pueblo versus corporaciones, no hay otra discusión. Y en ese debate nos quieren enfrascar y meter a Milei de contrabando para agrandar lo que decía Amado. Yo quería mencionar algo con respecto a lo que dice Pedro. Yo quería mencionar algo con respecto a lo que dice Pedro que me parece importante. El otro día leía, se los recomiendo por supuesto, Tiempos difíciles de Charles Dickens, escrito en el año, o publicado en el año 1858. 1858. Y además de todo el tema del trabajo infantil, porque él recrea un poco y muestra cómo era esa sociedad, como dice Natalia, no era preindustrial, sino que ya estaba atravesando la segunda revolución industrial en Inglaterra. Pero lo que muestra es, además de todo eso, de la falta de derechos, etcétera, muestra muy bien algo que mencionaba Pedro, que es esto, ¿no? Cómo la propia sociedad acompaña naturalizando determinado tipo de cuestiones que son realmente, digo, que hay que tomar, me parece a mí, dimensión real de cómo se va y cómo va en una especie de regresión permanente. Así que, nada, digo, se los recomiendo porque pareciera que empezamos a discutir de vuelta muchas de las cosas que tuvieron lugar hace 200 años. Porque está la famosa cuarta revolución industrial, que es donde la incorporación de la tecnología finalmente va a acrecentar el margen de rentabilidad del capital, o es justamente para incorporar o consolidar y garantizar los derechos de la mayoría. Pero sobre todo, lo que uno notaba en el libro, que lo hace muy bien Dickens, es que al final de la historia lo que dice, miren, la verdad que la única grieta que hay es entre los ricos y los pobres, digamos, o sea, como que uno, un poco lo que te queda de la lectura de la novela, es eso, bueno, finalmente siempre lo mismo. Ahí sí quiero decir algo. Marx dice que, citando a Aristóteles, dice que Aristóteles planteaba que la esclavitud iba a terminar el día que los telares funcionaran solos. O sea, un genio Aristóteles. Entonces él dice, bueno, a partir de ahí apareció el obrero, que es el esclavo moderno. Claro. Durante años de años, Inglaterra fue un país esclavista. Y sin embargo, cuando inventan la máquina de vapor, son los primeros que adhieren al liberalismo y al tema de las ideas y de alguna forma combaten el tema de la esclavitud. Concretamente, la desaparición de la esclavitud en el mundo entero se produjo pura y exclusivamente por el progreso industrial. No porque de alguna manera hubiera habido actos de bondad. Todo lo contrario. Estados Unidos, para llegar al final del proceso esclavista, hasta el año 1962, los negros tenían raleados sus derechos en los Estados Unidos. Entonces, lo que cuenta Dickens no es ni más ni menos que lo que recoge Marx, porque él se va a vivir a Inglaterra y ve todo el proceso industrial. Sí, totalmente. Y dice con toda claridad que obviamente a partir del momento que
la revolución industrial avanza, nace un nuevo esclavo. Y el Que es cambio el de obrero. modo de producción. Nace Ese un obrero. claro en el traspaso de Por eso la transición del feudalismo al capitalismo. Y para romper sí. esa lógica tuviste que ir al 1 de mayo de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y tuviste que masacrar cantidad de gente que murió desde el anarquismo y compañía en las luchas para poder llegar a tener la jornada de 8 horas de la que disfruta el señor Rosenkranz. No, pero yo lo que decía es, ¿por qué trajimos a Dickens? Porque hay una necesidad. No, pero además... Una jornada inferior. Pero bueno. me parece que además, porque Milei en los medios lo que hace es corre la verdadera discusión, que es, uno podría decir, entre la riqueza y la pobreza, entre un sistema que genera desigualdad, digamos. ¿Cuándo discutimos eso? ¿Por qué tenemos que discutir todo lo otro que nos presentan? Todas las semanas hay cosas nuevas para discutir, pero terminamos discutiendo una ridiculez o una cosa amoral total como es, tengo que vender una parte de mi riñón porque el sistema económico no me permite ganarme la vida y que un salario me permita llegar a fin de mes. Es una locura. Y eso nos tapa alguna cosa como la que ha pasado ahora, que tiene que ver con YPF Agro, que tiene que ver con todo lo que estamos discutiendo, que se reglamentó la ley de agricultura familiar, la 27118, después de 6 años. Hay 5.000 millones de pesos puestos para ejercer otra forma de hacer la agricultura que genera trabajo, que genera empleo, que genera inclusión social, todas esas cosas que Milei desecha y que la derecha desecha en forma tajante, porque no hay otro debate agrícola que no sea sobre la base del volumen y la concentración económica. Bueno, todas esas cosas de Milei nos impiden poner el foco en esto. Ley de agricultura familiar, YPF Agro, son las cosas que nosotros tenemos que debatir para mejorar la calidad de vida de la gente. Igual Creo ya que que hay una recomendaste un construcción. libro, yo voy a recomendar 2 películas en estos debates. Una es Coma, una película de los Coma. 70, y otra se llama Repo Man, que es una película más nueva, donde aparece este tema de la venta de órganos. Pero en definitiva, el trabajo dignifica cuando viene acompañado de derechos. Sí, señor. El trabajo esclavo no dignificaba. Entonces, esos son los debates hacia adelante. Y si me permitís, ese fragmento que vimos de Máximo Kirchner, me pareció muy impactante, muy lindo, se dio en el marco de un congreso, viste que estaba la figura de Horacio González, el queridísimo Horacio González, que se hizo en la Universidad de Quilmes para empezar a discutir todos estos temas, para empezar a discutir de fondo toda esta agenda, todos los temas que hacen a las necesidades de la Argentina desde la visión nacional y popular. Y hubo una intervención hermosa de Liliana Herrero, quien fue la compañera de Horacio González, pero también fue para mí muy importante porque los organizadores fueron María Pía López y Rinés y la Universidad de Quilmes, intelectuales de mucha monta, y estuvieron ahí Ricardo Foster también y Grimson. O sea que aquellos que parecía que se tendía a tratar de hacer que no se pudieran sentar a discutir, bueno, estuvimos discutiendo en la Universidad de Quilmes. Lili. No, pensaba en lo que significa la construcción de la subjetividad del capitalismo, que es un tema que Natalia maneja también, en relación a qué le pasa a un individuo que vive en esta sociedad y no trabaja. ¿Qué pasa con su subjetividad? Entonces, por un lado le quitamos el trabajo, se transforman las reglas de la producción, pero al mismo tiempo construimos una idea de que sin trabajo sos indigno, con lo cual la trampa es brutal. Y me parece que cuando hablamos, y se discutió mucho en estos días el tema de la ley de salud mental, porque se cumplieron 10 años, el aumento de las depresiones, la sensación de insatisfacción, la infelicidad, el desamparo, parece que fuera una cuestión aparte, pero en realidad está directamente relacionado con todas estas cosas, no solo con la comida, con la posibilidad de la dignidad de comer por lo menos 2 veces por día y si es posible de elegir lo que como, no de esperar un bolsón de comida, sino todo lo que se produce alrededor de los efectos de no poder tener lo que primero me enseñaron que tengo que tener. Pero me parece que ahí se arma una situación bien del capitalismo, que si no tengo, no soy. Y algo relacionado con el trabajo, que ya lo hemos hablado en este programa, que coincido, no trabajar per se no da dignidad. Digo, lo que te llena de el plato y el alma, por decirlo de alguna manera, es un trabajo donde vos sabés que vas a trabajar y te sirve para poder comer, que te sirve para comprarte lo que necesitas, y estamos asistiendo a este fenómeno de gente que tiene trabajo, incluso trabajo en blanco, y que es pobre.
Es decir, va a trabajar todos los días, se levanta, vuelve a su casa y sabe que a pesar de que tiene trabajo, ese trabajo tampoco lo dignifica. Es un trabajo que vos volvés y sos pobre. Y sí coincido también que los derechos no se regalan. No hay un caso en la historia donde alguien haya dicho, toma un derecho, ¿no? Toma un derecho. Por eso cuestiono. Lo que dignifica son los derechos. Y las mujeres lo sabemos muy bien, Lili. Pero quería hacer mención que también se empezó a debatir en el mundo la jornada laboral, para que sea de menos horas o que sean menos días. Y lo que no se puede debatir en este país, y justamente porque no se quiere hablar de políticas, cualquier cosa que se proponga desde la oposición dicen, eso no, imposible, no, más horas, más esclavo. Culfa lo había dicho también, que no se podía. Y que era imposible. Claro. Culfa fue uno de los primeros a decir, bueno, pero nosotros lo propusimos de acá, claro. Jornada de 4 horas. Bueno, ya en Inglaterra hay 20 empresas que ingresaron. Ese majul para Úrsula, ¿está? Está. Vamos a ver, porque quiero hacer un comentario después sobre eso. A ver, lo vamos a ver. Esto es para vos, Úrsula. Gracias. Te quiero mostrar un video que fue subido a una cuenta ignota en blanco y negro. Dice muy parecido a un video de otra campaña electoral que le permitió ganar a Dilma Rousseff en Brasil. Pero que de verdad es campaña sucia y mete miedo. Mirá. ¿Te imaginas cobrando la mitad? ¿Te imaginas si te despiden? ¿Te imaginas el ajuste? ¿Te imaginas sin techo? ¿Te imaginas el hambre? ¿Te imaginas de verdad volviendo para atrás? ¿Te imaginas si gana Macri? Que gane Scioli. A mí, personalmente, me da asco. Este tipo de videos, la intencionalidad, la manera de presentarlo, me da asco. No estaba en blanco y negro. ¿Qué? No, bueno, después viene todo un majul donde dice, bueno, claro, todo un majul que con la campaña del miedo, y dice, dicen que Macri, tal cosa, tal otra, y es un programa de gobierno de Macri, digamos. ¿No sabés que en los tribunales de Rosario se está haciendo un juicio por estafa a los directivos de Vicentín? Pedro, ¿me dejás que lo muestro? Perdón, sí. Muéstramelo. A ver si lo tenemos. Supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad, hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos, hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales, hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario, hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos, lo escuché a Scioli el otro día con Fantino, hasta el congelamiento de los salarios de los jubilados. Todo esto condimentado con una buena cuota de viejas fotos y viejos videos que hacen aparecer a Macri apoyando a la dictadura militar, a Carlos Menem, a Eduardo Duhalde, a Domingo Cavallo y a todo lo que una buena parte de la opinión pública registra y considera nefasto y de derecha. Cuidado con las campañas sucias de un lado y del otro. Yo, si estuvieran haciendo campaña sucia contra Scioli, lo diría. ¿Y contra Aníbal? Pero estoy muy sorpresa, sabía todo. Pero sabía todo. Toda la data de lo que iba a hacer Macri. Que se tiene que dedicar a ser pero vos sabés que ahí está el error. Eso, esa diferencia de lo que dijo ahí con lo que dice la Pedro, derecha esto ahora, era noviembre de 2015. ¿Y lo que eso fue la mismo. campaña sucia contra Aníbal Fernández? Pero yo te digo una Esa cosa. sí fue una campaña Ahora Sí. lo han clarificado. Bien. Ahora dicen expresamente que van a hacer eso. O sea que no nos podemos volver a equivocar. Pero te quería contar un detalle sobre el periodismo. Un minuto, Pedro, dale. Sí. Se está ventilando en Rosario el juicio por estafa a los directivos de Vicentín. ¿Salió en el juicio? ¿Salió en el juicio? La plata que le pagaban a los periodistas. Ay, qué bueno. Por abajo de la mesa para desacreditar las ideas de estatización de la empresa. Y nombra a los periodistas, lo nombra Majul, nombra a Leuco, nombra varios programas, expresamente dicho por los directivos de Vicentín en el juicio en Rosario. Bueno, hemos tenido, la verdad, llegamos al momento final del programa, no nos queda ni un minuto, nada, absolutamente nada. Pero salimos eyectados de la silla. Salimos eyectados de la silla, pero les quiero agradecer muchísimo a todos, ha sido un programa realmente muy seguido, le agradecemos mucho a todos ustedes que comparten con nosotros, creo, digamos, la verdad, el bien
bienestar que nos genera hacer el programa y sobre todo discutir ideas y darles realmente profundidad. Esa es la gran satisfacción que creo que tenemos todos. Agradecemos porque siempre nos hacen tendencia en Twitter, porque realmente en el rating nos está yendo muy bien. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, bueno, y gracias a ustedes que están aquí. Y los invito para el próximo domingo, ¿les parece? ¿Cómo no? Acá nos vemos. Bueno, Feliz Día gracias. del Periodista. Felicidades. Feliz para día. todos.